Antes de empezar con el video, me gustaría enviar saludos a Kemi Love, Joshua Broca, Gisela, Jenny495, Cintia, Carlos Leo, Astrid y Ana. Muchas gracias por comentar el video anterior. Y recuerda que si esta es la primera vez que ves este video, puedes encontrar la lista de capítulos en la descripción de este mismo, como también en el mensaje anclado. Y ahora sí, sin más, espero que disfrutes de este video. No fue una reencarnación común. Capítulo 6. Segunda condición desbloqueada. Killian, que por alguna razón parecía estar de mal humor, había soltado palabras tan incomprensibles para Edith que ella misma le hizo eco. ¿Qué había querido decir con ir a verlo? Y en respuesta, él solo soltó: no es así como sueles actuar. Cada vez que quieres afirmar tu inocencia o te sientes inquieta, usas tu cuerpo para conseguirlo. Y por supuesto no era como si la intención inicial de ella hubiera sido eso, aunque en cierto modo entendía el por qué Killian lo desea. Aún así, ella no tenía por qué escuchar sus comentarios injustos e insultantes. Killian, ¿acaso bebiste? Y no, él estaba absolutamente sobrio, pero Edith no dejó pasar este momento para aclararle un par de cosas. En primer lugar, ella siempre había sido inocente. Todas las cosas por las que había sido acusada habían sido infundadas. Y en segundo lugar, yo nunca quise seducirte esa noche. Eso fue un malentendido, explicó ella. El ceño de Killian se arrugó mientras procesaba esas últimas palabras. Pero, ¿cómo podría ser un malentendido el hecho de que ella se hubiera colado en su habitación vistiendo ropa ligera y absolutamente provocativa para luego besarlo? ¿Cómo era eso un malentendido? De acuerdo. Si se planteaba de esa manera, definitivamente se veía como un intento de seducción. Pero ella no era una prostituta que usaba su cuerpo para tapar sus mentiras. Si tan solo el maldito sistema le dejara decir la verdad. Pero en cambio, Killian sonrió y se acercó a ella más y más como un depredador. ¡Santo cielo! Él estaba demasiado cerca, tal así que Edith pudo percibir su respiración áspera. Pero nada más áspero que las palabras que le secundaron. He escuchado miles de historias de lo buena que eres seduciendo a los hombres y tenerlos enredados entre tus dedos. La piel de Edith se ruborizó, tanto por las vergonzosas palabras que Killian soltaba como también por la forma en la que sus labios besaban la línea de su cuello, dejando rastros de sus dientes de vez en cuando. Sin embargo, más allá del distractor placer, por mucho que ella trató de rebuscar en los recuerdos de la Edith original, jamás pudo encontrar un instante en la que ella dejara que cruzaran la línea. Era verdad que la Edith original solía usar sus bondades para extraer información necesaria de acuerdo a las órdenes de su padre, pero si algo debía recalcar, era que Edith nunca permitió más que un suave toque. De no ser así, su precio como la mercancía Regenholf se habría devaluado. Así que todos esos rumores solo podían tratarse de fanfarronadas de cobardes que no pudieron tenerla. Pero si lo decía, ¿acaso Killian escucharía? No. Ni menos cuando él mismo estaba al borde del colapso. Dios, haces que pierda la cabeza, dijo él con una voz llena de anticipación. Y cuando Edith pensó que nuevamente esa noche se envolverían en una danza salvaje, de pronto las manos de Killian se detuvieron y sus ojos, que antes estuvieron empañados, se aclararon. Su mirada azul completamente fija en su hombro. Y fue entonces cuando Edith supo lo que él estaba mirando. Pero más allá de sentirse aliviada, Edith se sintió aterrada, porque en el flujo original nada de esto sucedía. Así que, ¿qué pasaba cuando Killian descubría los múltiples moretones en su cuerpo? Y repentinamente cohibida, Edith trató de decir algo, pero en cambio Killian la mantuvo boca abajo mientras revisaba cada hematoma minuciosamente. Las magulladuras llevaban una coloración amarillenta y en otras aún ponderaban los morados vivos. Y lo mirara como lo mirara, estas heridas solo podían ser provocadas por alguien más, concluyó Killian. La ira que vino después de ello escaló y escaló. Y cuando él le preguntó quién había sido, la voz de Edith, que hasta ese momento había sonado abatida, como si quisiera darles infinitas justificaciones, de pronto enmudeció. Ella ni siquiera se atrevió a mirarlo a la cara. Pero el silencio mismo era una respuesta para él. La única persona que estaba día y noche cerca de ella era esa criada Sofía.
Y aunque no sabía por qué Edith había decidido guardar silencio, Killian también comprendió que él mismo la había empujado a esta situación. Porque desde el principio, Killian Ludwig nunca quiso conocer a Edith Ringelhoff. Fue el tiempo quien fue mostrándole un lado nuevo de ella cada día. Edith no era la mujer que los rumores solían decir. En realidad, estaba descubriendo que era alguien inteligente que disfrutaba del arte y la comida, alguien que no tenía miedo en darle una respuesta incisiva e incluso podía defender con orgullo su inocencia, a pesar de que todo el mundo estaba en su contra. Pero lo más bochornoso de todo fue darse cuenta que en cada situación, él y su familia seguían culpándola aún sin tener razones para hacerlo. ¿Y no era extraño? Los Ludwig, que siempre se habían caracterizado por ser justos, no estaban usando tácticas mezquinas. ¿Y por qué sentía esos dolores de cabeza cada vez que sobreanalizaba estas situaciones? Killian solía sentirse como poseído y la voz dentro de su cabeza no dejaba de repetir: sí, la mala es Edith. Edith estaba tratando de seducir a Leland como la zorra que es. Ellos saben lo débiles que son los hombres ante las lágrimas. Ella es la mala. Ella hace cosas malas. Y cuando se dejaba convencer por esas palabras, los dolores de cabeza desaparecían, pero el sentimiento de culpa persistía. Y eventualmente él mismo comenzó a preguntarse por qué se sentía tan mal. Y al final de ese pensamiento, Killian no tuvo más remedio que reconocer y enfrentarse a sus vergonzosas acciones. Él nunca había sido un buen marido para Edith, ni siquiera un buen guardián. Todos los pensamientos que tenía sobre Edith hasta ahora parecían ser erróneos. Sin embargo, entre todas esas revelaciones, algo quedó más que claro. Killian no conocía para nada a la mujer con la que se había casado. A la mañana siguiente, cuando Edith despertó, increíblemente se sintió mucho más renovada. Y quizás había sido porque durante mucho tiempo no había sido capaz de tener un dormir tan distendido. Sin embargo, poco después descubrió su cuerpo pegajoso. Era como si alguien le hubiera aplicado un ungüento sobre sus hematomas, y la única persona que le vino a la mente fue Killian. Solo podía haber sido él, ya que Sofía y Killian eran los únicos que sabían sobre sus moretones, y que Sofía le diera medicamento era tan probable como que un pez viviera en un árbol. Pero lo más triste de todo fue que ella ni siquiera había podido gozar de un momento así. Ay. Sin embargo, no pudo seguir repasando más en ello, puesto que precisamente el hombre de sus pensamientos había llegado improvisadamente a su habitación junto a un caballero, el mismo que momentos después había tomado a Sofía por órdenes de su esposo. Y lo más sorprendente fue cuando éste precisamente ordenó sin un ápice de agitación que expulsaran a Sofía de la mansión Ludwig. Y aunque Sofía protestó, tratando de aferrarse a su falso sentimentalismo e incluso mandándole miradas de muerte a Edith, nada de eso funcionó, porque para cada uno de sus argumentos, Killian tenía otro mucho mejor. Pero la cuestión más sobresaliente fue: ¿por qué una doncella que dice amar a su maestra con la vida no fue capaz de reportar sus heridas? El entorno alrededor se volvió silencioso y no mejoró cuando Sofía etiquetó los moretones de Edith como heridas menores. Eso fue la gota que rebasó el vaso, y la amenaza en la voz de Killian fue brutal. Al final, Killian ordenó a Anna que cuidara de Edith mientras él mismo escoltaba a Sofía para que se marchara de allí, y con ello le lanzó una última mirada a Edith y se fue, dejando a las dos mujeres absortas en una habitación en la que parecía haberse desatado una tormenta. Y poco después, como si se diera cuenta de la situación, Anna le pidió permiso a Edith para ver sus heridas. El momento fue tan desgarrador que incluso la inmutable Anna no pudo contener su sorpresa. ¡Ah! ¡Por Dios, señorita! ¿Por qué nunca dijo nada? La expresión de Anna estaba tan distorsionada y triste que Edith se preguntó si aquello se trataba de auténtica preocupación, y en cualquier caso, pronto la perceptiva Anna dejó de hacerle preguntas y comenzó a tratar sus heridas. Pero por primera vez en sus dos vidas, Edith sintió agradable el hecho de que alguien se preocupara por ella. Se te penalizará si no estableces la segunda condición el día de hoy. El sistema de alerta saltó inmediatamente y K, tal como se autonombraba el autor de No te obsesiones, apretó los dientes con impaciencia. ¿Cómo es que había pasado todo esto? ¿Fue irritante?
Eventualmente. Sobre todo porque la mayoría de las Ediths que transmigraron a este mundo siempre solían seguir el mismo patrón. Al descubrir que habían reencarnado en la villana de una historia, ellas siempre sonreían, pensando que esta no era más que una reencarnación común, tratando de vivir sus vidas cómodamente fuera del camino de una mujer malvada, tomando buenas decisiones, ingenuamente creyendo que podían cambiar el flujo original. Sin embargo, era cuando entraban al ducado Ludwig y se encontraban con los personajes masculinos que la situación se revertía para ellas. Las Ediths nunca decepcionaban y siempre terminaban enamorándose, ya sea de Cliff o de Killian, pero al ser constantemente rechazadas y con todos los acontecimientos que recaían sobre ellas, todas y cada una siempre caían en pánico y terminaban derrumbándose sin más opción que seguir el flujo de la historia original. Sin embargo, ¿por qué la 13ª Edith no era igual que el resto? Esta Edith era objetiva, extrañamente persistente, argumentaba con serenidad y nunca se hundía. Pero no solo era eso, poco a poco se había ganado la favorabilidad de los extras, personajes tan insignificantes, pero que estaban fuera del control de K. Y por un momento, ella entró en pánico, hasta que vio cómo la Edith número 13 finalmente se dejaba llevar por el flujo original. Ninguna había podido superar la primera condición, así que K casi saboreó el hecho de que esta Edith también sería rechazada y todo volvería a la normalidad, como siempre. Sin embargo, si bien Edith había seguido el flujo de la historia, sus intenciones habían sido totalmente diferentes, y a partir de ahí, la Edith número 13 logró cumplir con la primera condición. Pero más que eso, el personaje de Killian, uno de los personajes principales en la novela, había comenzado a actuar diferente. Y si lo medía, su dominio sobre Killian se había reducido un 30%. ¿Fue sorpresivo? Más que eso, fue frustrante. Pero rápidamente K se recuperó y pensó que esta era una buena oportunidad para realzar aún más a su personaje favorito, Lizzie Sinclair, la heroína de esta novela. Sí, las adversidades actuales solo le entregarían más emoción a la historia. Por lo tanto, sería más divertido. Pero al final de todo, Lizzie era quien brillaría. Así que lo único que K tenía que hacer era pensar en la segunda condición. Y tras pensarlo deliberadamente, K sonrió con sorna mientras decía: no hay forma de que puedas cumplir con esta condición. Y poco después, el sistema arrojó un pequeño mensaje de la configuración. La segunda condición se ha configurado correctamente. Después de echar a Sofía, el primero en saltar por esa decisión había sido Cliff, sobre todo porque Sofía era sospechosa de haber seguido órdenes de Edith para envenenar a Lizzie, aun cuando no había pruebas de ello. Sin embargo, la explicación serena de Killian fue que hubiese sido más sospechoso si ellos seguían presionando sobre ese tema solo porque esa criada era subordinada de los Riegeholf. Además, tanto su padre como Lizzie habían estado de acuerdo a que se echara a Sofía, así que ¿por qué Cliff seguía lloriqueando tanto por el mismo asunto? Al escuchar las palabras de su hermano, Cliff se giró con sorpresa hacia Lizzie, pero esta solo le dijo que lo mejor era dejar pasar este asunto. No quiero saber quién fue el culpable detrás de lo sucedido, creo que descubrirlo sería muy doloroso. Cliff a su lado no perdió la oportunidad de consolar a su amada, pero Killian por otro lado, que habría desviado la mirada por incomodidad. Esta vez lo hizo porque comenzó a tener una idea aproximada de la situación de Edith. El juego de los Riegeholf sin duda era retorcido, pero revelar lo que había descubierto de Edith acerca de los golpes podría ponerla en una situación muy vergonzosa, sin mencionar que todo había ocurrido bajo sus propias narices. En cualquier caso, ¿cómo es que el padre de Edith enviaba a una sirvienta para abusarla de esa manera? ¿No se suponía que Edith era su hija más preciada? ¿Quién trataba así a sus hijos? Aunque eso podía explicar el hecho de que Edith se hubiera mantenido en silencio, así que quizás solo estaba asustada. Y entonces Killian recordó el día en el que Edith le pidió que pusiera más vigilancia sobre ella, y de repente todo encajó como un maldito rompecabezas, al mismo tiempo que una risa hosca escapaba de sus labios, porque incluso allí, Edith jamás nunca le pidió ayuda directamente. ¡Qué estúpido había sido! Debió darse cuenta de su expresión en ese momento, pero a pesar de los perspicaces trucos de Edith para usarlo, de algún modo él se sintió satisfecho. No obstante, antes de que sus cavilaciones lo llevaran a ahondar más y más en Edith, la pequeña voz de Lizzie llegó a él y al girarse,
vio cómo esta misma junto a su hermano lo miraban con una expresión consternada. Y fue entonces que una voz resonó en su cabeza. ¿Cómo puedes pensar en otra mujer mientras Lizzie está frente a ti? Killian se sintió un poco incómodo, confuso por todos sus pensamientos. Pero como era natural en Lizzie, ella sonrió en cambio. Y quitándole hierro al asunto, hizo una solicitud tan propio de ella. Me pregunto lo difícil que debe haberlo pasado Edith en este tiempo. Tanto ella y yo hemos pasado por cosas muy difíciles. En mi lugar he contado con sus cuidados, pero ella debió haberse sentido muy sola. Así que espero que puedas consolar a tu esposa, Killian. Cuídala como siempre haces conmigo. Ten conversaciones con ella, sal a beber té, invítala a salir. Así que, ¿harías eso por mí, Killian? Y en el pasado quizás hubiera sido una petición que él hubiera rechazado de inmediato. Pero esta vez, tanto la culpa mezclados con sus deseos de conocer más a Edith, fue la razón por la que Killian aceptó sin pensarlo demasiado. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. En otro lugar, sola en su habitación y en una postura pensativa, Edith estaba segura de que Killian para estas alturas ya debía estar al tanto de su situación actual, y más teniendo en cuenta que los Rigeholf habían enviado un carruaje para recoger a Sofía, supuestamente una simple criada. Y si bien era cierto que era algo muy bueno para ella que Killian hubiese expulsado a Sofía, esa idea también resultaba inquietante por muchas razones. Pero lo principal era que aún quedaban muchas escenas en las que Sofía debía intervenir para hacer algunas fechorías. Así que su miedo era en cómo el flujo de la historia se modificaría con tal de que ella recibiera toda esa culpa. De cualquier modo, Edith tenía mucho trabajo que hacer en el futuro, y ella seguía siendo un personaje importante aún dentro de la historia. Por otro lado, algo que la reconfortaba era saber que Killian había decidido tomar medidas, lo que solo podía significar que, de algún modo, se había ganado su simpatía, aunque no sabía cuánta, ya que también era cierto que él la seguía viendo como la mujer que usaba su cuerpo para seducir a los hombres. Así que, de ahora en adelante, ella debía mantenerse aún más en alerta. En momentos como estos en los que uno bajaba la guardia, era cuando todo podía suceder. Y ella no podía permitirse desaprovechar esta situación. Por lo tanto, ahora más que nunca, Edith decidió que mantendría su distancia con Killian, porque solo así, él se daría cuenta que ella no era como los rumores decían. Entonces su odio disminuiría, y quizás algún día, él podría creer en ella. Y ese pensamiento la animó mucho más. Y así, al día siguiente, cuando Killian llegó de pronto para invitarla a tomar una taza de té, él, que pensó que resultaría muy fácil, por supuesto, no esperó ser cortésmente rechazada. Estoy bien, Killian, pero agradezco que preguntaras. Sería mentira decir que eso no hirió un poco su orgullo, pero de todos modos, él no desistió. Y al segundo día, cuando éste llegó para decirle: Parece que siempre comes sola en tu habitación. Cenamos juntos en el comedor esta noche. Edith ya tenía una respuesta muy adecuada para esa invitación. El duque aún se siente incómodo con mi presencia y no quisiera causar ninguna molestia, pero gracias por la sugerencia. Fue su segundo rechazo. Sin embargo, Killian, contemplando que su idea había sido inadecuada, pensó que para la siguiente vez sugeriría una situación que solo compartieran ellos dos. Por lo tanto, al tercer día, cuando Killian sugirió: Hoy hace un buen clima, ¿te gustaría dar un paseo conmigo en el jardín? Edith solo abrió los ojos en sorpresa para luego sonreír y decir: no, gracias. Aún hace mucho calor, así que prefiero quedarme aquí. Y tras ese rechazo, Killian tuvo la fuerte sensación de que Edith lo estaba evitando, lo que lo llevó a cuestionarse qué demonios era lo que estaba haciendo mal ahora. ¿No había echado incluso a esa maldita sirvienta? ¿No era eso una causa justa para darle las gracias al menos? O quizás solo estaba sobreanalizando las cosas y realmente Edith solo no sentía deseos de salir con este clima. Sin embargo, recordando lo entusiasta que ella era con la comida, si mencionaba algo al respecto, ¿seguiría rechazándola? Así que horas después, alrededor de la hora del té, Killian volvió a persuadirla. Hoy ha llegado una tarta de fresa de Peridot. ¿Te gustaría compartirla conmigo? Y wow, eso sí que fue una carta bien jugada, Killian. Y definitivamente fue una tentación muy difícil de resistir. Sobre todo porque tenía mucha curiosidad por esa tarta que era difícil de conseguir, a menos que te la pasaras haciendo fila por casi todo el día. Aún así, Edith se obligó a decir:
Agradezco el gesto, pero creo que últimamente he subido de peso, así que por esta vez pasaré. Y tan pronto como lo dijo, salió pitando de allí. Y con eso ya iban 4 rechazos. Pero definitivamente Edith no podía dejarse tentar por nada. Su inocencia estaba en juego y ella solo era una esposa inofensiva que deseaba que la dejaran en paz. Y 3 días después, Edith fue a visitar a Lizzie, que aún seguía con descanso médico. Así es, también debía apelar a su inocencia con ella después de todo. Y fue un alivio ver que la simpatía de ella seguía intacta a pesar de todo. No obstante, tras un momento de vacilación, Lizzie decidió preguntarle por qué Edith seguía rechazando a Killian. ¿Acaso te sientes decepcionada de Killian? Esa fue su inesperada pregunta. Edith entonces comprendió que desde la perspectiva de Lizzie podía verse de ese modo y que ella solo actuaba con arrogancia. Y aunque no podía decirle la verdad completa, decidió decirle parte de ella. Escucha, Lizzie. Killian es un hombre que tuvo que renunciar a muchas cosas por el acuerdo en nuestras familias. Y aunque los matrimonios arreglados son algo muy común, tener que lidiar con la hostilidad que esto trae es un tema distinto. Y no me malinterpretes, no estoy insinuando nada. Pero lo cierto es que no quiero que Killian pase tiempo conmigo porque se sienta obligado. Y aunque Lizzie trató de convencerla de lo contrario, Killian seguía siendo Killian. Y Edith sabía que él solo la estaba poniendo a prueba. Así que no importaba cuánta presión ejercieran sobre ella, incluso si Killian un día llegaba con propuestas que más parecían manotazos de ahogado, como aquella tarde que llegó preguntándole si sabía andar a caballo y ofreciéndose a enseñarle con una cara totalmente sombría. Por supuesto, el rechazo fue inminente. Sin embargo, las cosas ya empezaban a ponerse pesadas, porque incluso en la oficina de Linan, un lugar lleno de olor a papel y cuyo cálido silencio era lo que más le gustaba a Edith, fue difícil concentrarse y tomar con buena gana los halagos de Linan con respecto a su trabajo, que últimamente se habían vuelto habituales. Pero incluso hoy, el reconocimiento de este fue difícil de aceptar. Y más con Killian allí sentado sin quitarle los ojos de encima. Y entonces un día, Killian llegó más que decidido y con una expresión que no admitía refutaciones, lanzó el primer disparo. Esta tarde salgamos. Sé que no tienes nada programado, así que ven conmigo a la ópera. ¿Y eso no hubiera sido lindo? Pero aún así Edith solo soltó una risita mientras respondía. Killian, estoy bien. En vez de eso, ¿por qué no vas con Lizzie? Ella parece haberse recuperado ya. Edith se acogió a todas aquellas emociones sanas para demostrarle su corazón desinteresado, aun cuando la expresión de Killian siguió cayendo y repetía como si no le creyera. Ustedes dos siempre han sido muy cercanos, y yo nunca jamás me molestaría ni por un poco verlos compartir momentos como esos. Por un momento, Killian se quedó en un silencio sepulcral, y Edith creyó que algo dentro de él por fin se había roto. Pero justo cuando ella iba a llamarlo por su nombre, finalmente, el grano había reventado. Y Killian, con una expresión áspera, había gritado: ¿Qué diablos piensas de mí? ¿Qué pensaba de él? Bueno, eres mi esposo, dijo Edith, pero tras pensarlo un poco, agregó: quiero decir, en el papel, estamos casados. Y ciertamente eso no era falso. Ambos habían sido forzados a contraer un matrimonio arreglado. Unos grilletes que hicieron añicos las esperanzas de un joven que amaba a otra persona. Por eso, Edith sabía que esto solo era una prueba de Killian y tenía que pasarla. No obstante, Killian, que siguió mirando a Edith, de pronto se sintió desesperado. Edith no estaba ni un poquito celosa. ¿De verdad le molestaba pasar tiempo con él? Por supuesto, ya se había negado a pasar el rato con él 10 veces. Entonces, si a ella no le gustaba, mucho menos iba a importarle, pensaba Killian. Y lo cierto era que el único que estaba lleno de celos allí era él. Él era el idiota cargoso que no dejaba de perseguirla. Él era el estúpido que se llenaba de celos cuando la veía con Linan. Y sin poder soportarlo más, él soltó. ¿Es por Linan?, preguntó, ya sin importarle que estaba tirando de lado su orgullo. Edith, que lo miraba sin comprender, se preguntó también: ¿a qué venía de pronto la mención de Linan? ¿Aún estaba poniéndola a prueba? Pero sobre todo, ¿por qué la expresión de Killian estaba tan decaída? E involuntariamente, Edith se acercó tomándolo de la mejilla, pero los ojos de él siguieron sin mirarla, y un pesado suspiro salió de sus labios para luego decir: así que solo en esto no seré rechazado.
Soy tu marido en los papeles después de todo y solo debo cumplir mi papel de semental, ¿es así? Pero ¿de qué estaba hablando este hombre? Y otra vez, esta no había sido su intención. Sin embargo, la sensación de ansiedad y anticipación se apoderaron de ella, y más cuando vio cómo los ojos de Killian nuevamente se llenaban de un calor ardiente. Su enorme cuerpo se abalanzó sobre ella mientras Edith retrocedía y escuchaba cómo él le decía: Está bien, comprendo. Todo este tiempo no me he portado bien contigo. Y antes de que ella pudiera refutar sus palabras, sus propios labios fueron sellados por la boca de él. Edith ni siquiera imaginó que Killian fuera tan rápido para deshacerse de los nudos de su vestido, que pronto ya estaba deslizándose fuera de su cuerpo. Ella intentó aclarar sus intenciones, que realmente no lo veía como un semental, pero otra vez fue acallada por los gruñidos de su esposo, que estaba arrasando con su cuello. ¡Ah! Y qué sensación más placentera, tanto así que su mente se quedó en blanco, y cuando Killian la levantó sobre su hombro hecha una bestia, era momento de una danza salvaje. Se ha cumplido la segunda condición. La autoridad del autor ha disminuido. La habitual voz que solía hablar en su cabeza brotó entre la oscuridad. Pero, ¿a qué se había referido con que se había cumplido la segunda condición? ¿Acaso cada vez que se acostaba con Killian se cumplían estas condiciones? Segunda condición de excepción: rechazar las propuestas de Killian Ludwig 10 veces. Oh, era eso. Y por supuesto, qué condición más absurda, pensó Edith. Pero más que eso, era una situación bastante perversa y sádica. Alguien debía estar jugando con ella. Quien fuera el dios de este mundo tenía que saber sobre los sentimientos de ella hacia Killian, y era por eso que había condicionado el sistema de esta manera. Sin embargo, de no ser porque ella se había mantenido fuerte en cada momento, jamás habría sido capaz de superar esta etapa de la historia. Y bueno, ¿no era afortunado? Seguramente esa había sido una paliza para el autor. Me pregunto qué tan desconcertado estará, se dijo ella sin poder evitar una sonrisa. Mientras tanto, K no pudo evitar dejar salir toda su exasperación. ¿Cómo había podido la Edith número 13 superar la segunda condición? Esto jamás había sucedido, porque ¿quién en la vida rechazaba a alguien que le gusta 10 veces? ¿No se suponía que cuando amabas a alguien, siempre tratas de cumplir felizmente cualquier exigencia irracional? Amar no era dar y dar sin reservas, era así como funcionaba el amor, porque solo así podía tenerlos en la palma de su mano haciendo lo que ella quisiera. Así que, ¿cómo era posible? ¿Acaso se había equivocado? ¿Será que esta Edith realmente no amaba a Killian? Pensaba y pensaba acá. Pero más allá de eso, existía algo mucho más precario e importante. Al cumplirse la segunda condición, su dominio sobre los personajes principales se reduciría significativamente. Y aunque ese era un suceso que nunca antes había experimentado, era un hecho que ya no podía tomar a la ligera a esta nueva Edith. Porque si se cumplía la tercera condición, entonces toda su autoridad en la obra se extinguiría por completo. E incluso, la historia principal tomaría un camino distinto y seguiría el curso de las probabilidades creadas por los mismos personajes. Lo que significaba que, al final de la novela, en lugar de regresar al inicio como solía pasar, el tiempo seguiría transcurriendo y los personajes envejecerían. E incluso la encantadora Lizzie también, hasta que finalmente terminara muriendo. Y eso no era posible. Este era su mundo. Ella lo había creado y debía encontrar una manera de que todo volviera a la normalidad. Así que, ¿qué debía hacer? Y entonces, un sonido de mensajería resonó en la oscuridad, mientras que la voz del sistema decía: establezca la tercera condición. Sus dedos temblorosos teclearon situaciones en las que pudiera deshacerse de esta Edith. Pero el sistema siguió arrojando mensajes invalidados, como si ninguna de las opciones fuera permitida. Y tras pensarlo deliberadamente, K frunció el ceño y una idea mucho más retorcida se tejió en su mente. Bien, si no puedo matarte, entonces, ¿qué tal esto? Y finalmente, el sistema autenticó la nueva configuración y un mensaje volvió a emerger. La tercera condición se ha configurado correctamente. Cuando Edith volvió a abrir los ojos, lo primero que notó fueron los pronunciados pectorales de Killian al alcance de sus manos. Estos eran tan duros y tersos que fue difícil no caer embelesada. Sin embargo, fue la voz de él que sonaba tan sensual que sus propios oídos se estremecieron.
Al mirar hacia arriba, Edith se dio cuenta de que Killian la miraba de regreso. El ceño fruncido no existía y en cambio una sonrisa adormilada y sensual estaban impresos en sus rasgos. ¿Te gusta lo que ves? Avergonzada, ella trató de excusarse, pero la fuerza de sus brazos la atraparon y la envolvieron en un abrazo caliente, mientras Killian le susurraba. Encuentro mucho más fascinante tu cuerpo, ¿sabías? Sus manos grandes deslizándose por su espalda. Era un ambiente extrañamente cálido y muy placentero y sin previo aviso. Sintió los labios de Killian sobre ella. Fue un beso suave, un beso inocente y tierno. Un beso que contrastaba mucho con la actividad que habían practicado horas antes. Y cuando ella volvió a mirarlo, Killian volvió a sorprenderla con una de sus esporádicas preguntas. ¿Era en serio cuando dijiste que no me ves como un semental? ¡Ay, Killian! ¿Desde cuándo se había vuelto tan directo?